Continuando con nuestro estudio, ¿en qué creemos como iglesia? Creemos en la santificación del creyente como proceso para alcanzar la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16, dice: «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo». ¿Cómo es que el cristiano llega a vivir en santidad? El proceso de la santificación del creyente es alcanzado a través de la palabra de Dios, es decir, conociendo la palabra de Dios y permitiendo que la palabra de Dios, que es poderosa en Cristo, cambie nuestras vidas. Es decir, la palabra nos lava de toda inmundicia, y el vivir cada día por la palabra nos hace vivir en santidad. Y el vivir en santidad es nuestra garantía para irnos con el Señor en el rapto de la iglesia. Por lo cual debes congregarte con perseverancia. Debes leer la palabra, entenderla y atender la palabra de Dios por la revelación y ayuda que nos da el Espíritu Santo, porque esto te ayudará a vivir de toda palabra que ha salido de la boca de Dios y te ayudará a que tu vida sea perfeccionada. Es decir, estamos en el proceso de santificación que nos lleva a vivir en santidad, pero entendiendo que la santidad será alcanzada y culminada en cada creyente por intervención de nuestro Señor Jesucristo, que antes de llevarnos al cielo, el Señor todavía nos va a limpiar de pecado, de inmundicia, va a venir a encontrar en nosotros imperfección, pero Él ha dicho que no heredará el reino de los cielos carne ni sangre inmunda, por lo cual termina esa obra de santidad en nosotros para poder llevarnos al cielo. Hebreos 12, versículo 14, dice: «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». ¿Entiende, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor? Esto es importante tenerlo claro, porque el cristiano moderno se ha acomodado creyendo que puede vivir su vida en parte como la vive el mundo y en parte como la viven los verdaderos creyentes, los cristianos convertidos, es decir, haciendo un mix. El Señor dice: ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Si estás coqueteando con el mundo, nunca vas a entrar en el proceso de santificación que te prepara para vivir en santidad. En este proceso de santificación solo pueden entrar los salvos, es decir, los que han tenido un nuevo nacimiento, los que han tenido una conversión del viejo hombre al hombre renovado por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Los demás que asisten a la iglesia solo están perdiendo el tiempo. Es contundente la palabra al expresar que nadie se irá al cielo sin santidad, que nadie verá a Jesús sin santidad, que nadie verá a Dios sin santidad. ¿Has leído la palabra que los limpios de corazón verán a Dios? ¿Por qué? Porque estos se guardan para Dios viviendo en santidad. Y esto lo afirma la palabra de Dios en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Nuestro Señor Jesús se entregó a morir en la cruz del Calvario a fin de presentarse a su iglesia a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y nos ha dejado su palabra como el manual que nos prepara con la ayuda del Espíritu Santo para alcanzar la santidad, la cual leemos en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vea qué poderoso el papel que juega la palabra del Señor en preparar a su iglesia para que su iglesia viva en santidad, en esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. El llamado de Dios a la santidad de su iglesia es algo imperativo. Es decir, no se puede obviar. Así lo afirma también Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gloria sea al Señor, hermanos. No hay otra salida. Queremos estar en la boda del Cordero. Queremos venir con Cristo a reinar 1000 años y después vivir una vida eterna con Él, y en Él no hay otra opción que vivir en santidad, para lo cual, para que esa santidad se cumpla, estamos en un proceso, y ese proceso se llama santificación.